Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Abordando el proceso de cambio en Bolivia, la disputa geopolítica, los avances, las tensiones y desafíos. En aquella ocasión contamos con la participación en un panel que estuvo, en el que estuvo la senadora Dolores Padierna. Se invitaron a varios ponentes, dentro de ellos pues nuestro ponente del día de hoy, Cato Arconada, pero estuvo también el entonces senador Adolfo Mendoza, también estuvo Hugo Molnis, que él actualmente es ministro de Gobierno de Evo Morales, y estuvo también César Navarro, que en aquel momento actualmente es también ministro de Minas, de Minería. Y bueno, también estaba participando como coordinador del programa de la Agenda Patriótica para Bolivia. Entonces, bueno, les quisimos entregar este material que también pues aborda parte de los temas que vamos a estar comentando el día de hoy. Y bueno, sin más, le dejaríamos la palabra a Cato Arconada para iniciar con la sesión de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Vamos a empezar muy rápidamente. Hicimos un pequeño cambio, como os mandé a todos y a todas también por email. La idea era haber visto como un poquito, después de haber estudiado, digamos, o haber visto de una manera más teórica lo que es el neoliberalismo, y algunas experiencias la semana pasada que a pesar de resistir en los 90, inicios de los 2000 al neoliberalismo, pues no se transformaron de alguna manera en proyectos políticos que tomen el poder, el caso zapatista o las resistencias a la OMC o el Foro Social Mundial. La idea era ver en esta sesión las resistencias de inicios de los 2000 que sí de alguna manera después se transformaron en proyectos políticos de gobierno, de izquierdas, en esta sesión, para ver en la siguiente lo que era ya, o lo que vengo definiendo como el núcleo duro bolivariano, ¿no? Sobre todo las experiencias de Venezuela, Bolivia y quizás un poquito Ecuador. Por motivos de la coyuntura y porque creo también que creemos que es más adecuado y más útil para el seminario, lo que decidimos fue dedicar básicamente la clase de hoy a estudiar, a debatir el proceso de cambio boliviano, para la siguiente clase enfocarnos en el proceso político puesto en marcha en Venezuela. Probablemente Bolivia y Venezuela, de todos los proyectos políticos de izquierda, nacional populares, como queramos llamarlos, probablemente Bolivia y Venezuela son los países, los procesos más potentes, con diferentes características, cada uno de ellos, pero probablemente los más potentes y los que más han avanzado en esa construcción de un escenario post-neoliberal, dejando atrás el neoliberalismo. Bolivia, sobre todo, porque está sentado sobre la fuerza que le otorga un proyecto político que nace desde los movimientos sociales, y Venezuela, porque probablemente sea el país de toda América Latina y el Caribe que no solo dejó atrás el neoliberalismo, sino que más avanzó en la construcción de un proceso ya no solo postneoliberal, sino por lo menos con un horizonte socialista. Y queríamos aprovechar que la semana que viene va a estar con nosotros pues, una gran amiga y compañera, Carmen Borquez, que es la coordinadora general de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad y además es actualmente diputada por el PSUV, por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, bueno, la idea es como hoy nos vamos a centrar en Bolivia y la próxima semana en Venezuela,
pues especialmente con Carmen. En cualquier caso, os pasé vía email también en el correo que os mandé el fin de semana, os pasé un texto de un libro que me tocó coordinar y coescribir sobre Ecuador, en el que un poquito se trabajan las rebeliones indígenas que dieron inicio también, ¿no? O que ayudaron a tumbar el neoliberalismo, y os pasé un par de vídeos pues sobre la guerra del agua y sobre la guerra del gas, ¿no? Un poquito como expresiones, yo creo que de las más crudas, además dejando muchos muertos en el camino, pues más de 70 en el caso del Alto, como expresiones de lucha contra el neoliberalismo. Os quiero poner ahora otro vídeo, más o menos corto, dura como 28 minutos, que de alguna manera tiene una secuencia política, incluso casi cronológica, en torno al proceso de cambio boliviano, y yo creo que ayuda a entender muchas cosas. Es un vídeo sobre el proceso constituyente. Es un vídeo sobre la construcción de la propuesta de constitución que hizo en Bolivia el Pacto de Unidad. Luego podemos hablar si queréis, pero el Pacto de Unidad fue el conjunto de organizaciones indígenas y sindicales que de alguna manera, no solo pusieron en marcha el proceso de cambio, y de hecho fueron la única propuesta de constitución con la que se trabajó en la Asamblea Constituyente. No la hizo el MAS, el partido de gobierno, y obviamente mucho menos la hizo la oposición. La única propuesta de constitución con la que trabajaron los constituyentes previamente, ahí vais a ver todo, la hizo el Pacto de Unidad. 3 sindicatos campesinos, CSUD-CB, Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia, Campesinos de Bolivia, la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, y lo que antes se llamaba colonizadores, actualmente comunidades interculturales, los más parias y desheredados, los que sin tener ningún pedazo de tierra iban emigrando a las tierras que nadie quería para practicar una agricultura de subsistencia. Esos 3 sindicatos, que son los más potentes de Bolivia, y 2 pueblos indígenas, tanto del occidente, CONAMAC, como del oriente, SIDOP. Entonces el documental refleja, yo creo, muy bien, después de, espero que hayáis visto los documentales sobre la guerra del agua y la guerra del gas, en el que de alguna manera hay una rebelión popular, pero todavía el nivel de organización es más grande que las resistencias al neoliberalismo que vimos en los 90, y ahí hay una articulación, ¿no?, del campo, de la ciudad, de sectores campesinos, pero con los fabriles, con estudiantes, con clases medias, ¿no? Ahí en las calles de Cochabamba o del Alto estaban prácticamente todos los sectores de la sociedad representados en esa lucha contra el neoliberalismo, pero aquí de alguna manera ya podemos ver algo que es fundamental si queremos pensar la construcción de cualquier proyecto político, en este caso de izquierda, pero nacional popular, no importa, que es la construcción de un sujeto, ¿no? ¿Quién es el sujeto político en Bolivia? Bueno, pues se va a ver muy claramente en este pequeño documental. Entonces, si queréis, le damos paso y luego ya comenzamos a… Igual he preparado una exposición y espero podamos debatir. Así que espero que se escuche bien. Yo creo que ya está.
Sentimos que había la necesidad de hacer un pacto. Entonces dijimos, aquí estamos juntos, mentira que estamos separados nosotros, estamos ahora más que nunca unidos para poder responder a este gobierno, para poder defender los derechos de Bolivia y para poder de alguna manera hacer que nos respeten a las organizaciones sociales. Si no se solucionan los problemas del país a través de la Asamblea Constituyente, por ejemplo, el país va a seguir convulsionado. Entonces, es importante que la clase política entienda de que nosotros no vamos a permitir que se nos siga pisoteando nuestros derechos en el país. En la Asamblea Constituyente tienen que participar todas las organizaciones sociales y también indígenas y campesinas a nivel nacional. Ahora este Estado boliviano no sirve para nosotros. Ahora vamos a llegar a una Asamblea Constituyente todos juntos para refundar este Estado. Y vamos a construir otro Estado plurinacional donde todos participamos en la mayoría. ¡Ay, ay, ay, hermanos! ¡Ay, ay, el Pacto de Unidad del Movimiento Indígena Campesino! Todos hagamos nuestras propias propuestas. A través de nuestras propuestas, a través de ese pacto de unidad, deberíamos llevarnos un taller primero, un taller nacional. Segundo, debería haber una asamblea nacional. Ustedes saben que la democracia en las naciones y pueblos indígenas originarios en sus comunidades no se ejerce con el voto. Se ejerce la decisión, como ahorita, en cabildo, en asamblea, en Tantachawi, en un montón de formas de organización y formas de democracia que tenemos nosotros. Si nosotros, entre pueblos y naciones, vamos a estar peleando por mayor o menor población, estamos siguiendo el criterio de representación construido a partir del pensamiento liberal. Claro, de la representación de los pueblos y naciones indígenas en los distintos niveles, además. Fíjense que en los poderes inicialmente queríamos hacer esto, ¿no? Cómo funcionaría en el poder central, en el nivel intermedio y en el nivel local. El Estado plurinacional tendría una estructura diversa, donde las formas de organización social y política de los pueblos y naciones se ven expresadas. Esta es una asamblea nacional, por lo tanto, todos los hermanos dirigentes, las principales cabezas de las organizaciones van a estar a cargo de lo que va a ser la dirección. Este evento tiene un objetivo de consolidar y consensuar la propuesta en borrador que hemos trabajado en aquellos eventos que teníamos en Santa Cruz, Cochabamba, en diferentes departamentos. Vamos a entregar a nuestros asambleístas esta propuesta para que cumplan
Entonces, esta propuesta nosotros vamos a entregar como organizaciones sociales que hemos elaborado la propuesta para la nueva Constitución Política del Estado. Hoy, esta Asamblea debe declarar en estado alerta y estado de emergencia en todo el país, el territorio nacional. Nuestra propuesta para que el país que conozca todo el proceso que se va a hacer seguimiento, y eso nosotros debemos difundir al territorio nacional. Ya no estamos pensando en el futuro. Ahora sí, hermanos constituyentes presentes, nos estamos empezando a vivir el presente y dándole la gran responsabilidad a ustedes, y estamos seguros y confiados en que ustedes no nos van a defraudar. Lo único que pedimos para todas las organizaciones, sobre todas las cosas, hermanos, de diferentes organizaciones, es la unidad. De todas estas organizaciones sociales del país, de toda esta gente que ha estado sin voz, de toda esta gente que no ha sido escuchada durante muchos años, olvidada, marginada totalmente, yo creo que ahora es el momento que sí tenemos nuestros representantes genuinos, quienes van a poder hacer respetar todo lo que realmente el pueblo boliviano, porque asambleístas o son constituyentes, somos todos los bolivianos. La Federación Nacional, la anterior gestión, hemos trabajado consecuentemente con este documento. Y hasta hoy hemos logrado consensuar con los hermanos colonizadores, con los hermanos de la CSUCB y también los hermanos de CONAMAC y las demás organizaciones que hoy últimamente se han plegado también con sus propuestas trabajadas para llegar a un solo documento, a una sola propuesta para ustedes, hermanos, que les sirva como una herramienta para todo su trabajo que ustedes tienen de hoy en adelante. Y Callaya a la Asamblea Constituyente. Gracias. Me siento muy contento y muy revitalizado por la reunión y la presencia de ustedes acá y sus debates. Hace 181 años, en estas tierras, se fundaba Bolivia, pero se fundaba sin la presencia de los pueblos indígenas, de las mayorías indígenas, populares y campesinas de este país. Eso nunca más. Gracias a ustedes hay Asamblea Constituyente. Gracias a ustedes el país no se ha dividido. Gracias a ustedes el país es alimentado. Queremos hacerte entrega en estos momentos la propuesta trabajada a nivel de las organizaciones nacionales, que hemos trabajado desde la anterior gestión, y en estos momentos queremos hacerte entrega y para que también lo pases a nuestro hermano Evo Morales. Efectuada en la ciudad de Sucre los días 3 al 5 de agosto de 2006, reunida a efectos de consensuar la propuesta para una nueva Constitución Política del Estado, para conocimiento del pueblo boliviano, resuelve hacer un compromiso de trabajo. Yo tengo información de que la propuesta que nosotros tenemos es la mejor del país en este momento. No hay otra propuesta mejor que la nuestra. Hay propuestas pero regionales y la de nosotros es más amplia, más abierta, más nacional. Entonces estamos seguros nosotros y decirle a los constituyentes que se agarren de nuestra propuesta, que trabajen con nuestra propuesta, bueno, y sin excluir a nadie obviamente, ¿no? Pero nuestra propuesta sabemos que está bien consensuada y trabajada con todo el país. Nagaja portano apto camiseteja ni apamara kaisanir nakatawa camiseteja propuesta taquetoje tawaktayata
comunidad Nacatpacha, el Comaroste Cantón, Ucaroja Municipio, Ucaroja Circunscripción, Haluka Amtawi, Nanagaja, Caro Portawapaja, Ucamaya Wagisis Patakpacha, Comisión Nacaro, Ucaja Portawaña, Halucaro, Nanagaja Portal. Empezamos a hacer nueva historia y para eso es importantísimo la unidad. Mi deseo sería, inclusive compañeras y compañeros, que tendrían que trasladar sus oficinas por este año de La Paz a Sucre. Nosotros tenemos nuestras propuestas acá, tenemos nuestra propuesta y aquí está SIDO, está CSUCB, o sea, estamos organizaciones nacionales, tenemos propuesta y queremos debatir con ellos esta propuesta. Aquí no se trata de hacer paro por hacer paro. Si fuera el paro cívico por estas propuestas de un pueblo, de organizaciones nacionales, magnífico, hagamos los paros, pero por estas propuestas. Queremos hacerle llegar a usted nuestras propuestas, que esas propuestas, además de ser discutidas y ser negociadas, sean tomadas en cuenta en la nueva Constitución Política del Estado. No estamos pidiendo un favor también, hermanos, es un derecho de los pueblos indígenas y, como decía anteriormente, de todos los sectores sociales que habitamos en esta tierra. Como comunidades originarias, como quechuas, ya no caigo que haya patrimonio, no caigo reconocido por UNESCO, entonces no caigo y me hay que manaico y man caigo muchos leman, nueva constitución man, hay man también 10 propuestas van, entonces con antado que borrador ni cuta pagar en chuanchasasco y pagar en tu primera hora entrega chaico constituyente man. Marcha es entregar nuestra propuesta consensuada a las diferentes comisiones de la Asamblea Constituyente. Son muchas las propuestas que tenemos como mujeres: derecho a la no violencia, derecho a tener una buena educación sin discriminación. Queremos que todos los derechos sean con equidad de género. Se declare esta plenaria en mérito al artículo 73 que establece que en los casos establecidos en el inciso A, misión país, en el inciso B... ¿Qué temas son más importantes para la Asamblea Constituyente? Todos son importantes, todos. Los principales radican esencialmente en la estructura del Estado, las dos posiciones, en el que una plantea un Estado plurinacional, que admite el reconocimiento de distintas naciones y culturas en el país, y otro que solamente plantea el Estado unitario. Otro tema que está en discusión es el tema de la reterritorialización, que toca, digamos, y analiza el tema de las autonomías. Autonomías departamentales, el reconocimiento de autonomías indígenas, autonomías municipales. Es otro de los temas nodales de la discusión. Otro tema está también en discusión, que es el tema de la justicia, ¿no? La justicia comunitaria, que plantea tener cierto valor equivalente a la justicia ordinaria, digamos, ¿no? En representación de los 34 pueblos, lo que estamos haciendo nosotros es dejar bien claro al resto del país: no vamos a renunciar a las autonomías indígenas territoriales, porque es la esencia de nosotros, es el corazón donde está nuestra esperanza para vivir bien con el resto de nuestras generaciones. Para nosotros es un atropello, es una violación a los derechos, a la expresión de los pueblos indígenas que quieren callar esa voz, quieren callar, como siempre lo han venido haciendo, atropellando la libre expresión, la democracia, y una vez más dando a conocer el racismo que tienen hacia los pueblos indígenas, esa imposición
y esa violación, discriminación que vienen atropellando estos grupos políticos como es Podemos. Para no viabilizar nuestra propuesta, están haciendo actos de violación, actos de violencia, de atropellos, pero con eso no van a solucionar. Esta Asamblea Constituyente no es para eso. Realmente es una pena y es una lástima que tengan que agredir a nuestro hermano Adolfo Chávez en estas horas de la tarde. No podemos entender a dónde quieren llegar ellos con estas agresiones. Para nosotros aquella gente es incapaz. Para mí el tema, digamos, donde nos ha dado mucho que hacer ha sido pues eso de la capitalía. Estamos hablando de los pueblos indígenas. El tema no es de fondo para hacer fracasar a la Asamblea Constituyente. La capitalidad plena debe discutirse en base al diálogo. La capitalidad plena es un escudo que están utilizando los neoliberales para que nos digan: la Asamblea debe cederse. Quienes quieren dividir el país son aquellas personas o grupos que siempre vivieron del privilegio. Por eso no quieren asamblea constituyente, por eso no quieren autonomías regionales, provinciales e indígenas. Decirle a los que han confundido por muchos años a los pueblos indígenas, campesinos, colonizadores, mujeres del país, que en Bolivia no se podía dar un proceso de cambio. Por supuesto que nos confundieron, vendiendo los recursos naturales de nuestro territorio, de los pueblos indígenas. El pueblo boliviano, expresado en los movimientos sociales, resuelve defender hasta con nuestras vidas la Asamblea Constituyente y este proceso irreversible de cambios profundos impulsados por la fuerza histórica de nuestros pueblos y naciones indígenas originarias campesinas junto a las organizaciones sociales populares. Hermanos, aprobado. Nosotros hemos venido, nuestros pedidos que hemos tenido desde anterior tiempos, nos ha costado Asamblea Constituyente, sangre, tiempo, nosotros hemos aguantado fríos, todo, y eso nuestros
agrediendo a nuestra gente. Los señores jóvenes tienen objetivo de que abandonemos de esta infraestructura. Yo creo que eso es una humillación para nosotros. Lamentablemente creo que aquí sus dirigentes, presionados por un grupo de gente que está totalmente desubicada históricamente, hayan asumido una actitud de esta naturaleza como un desprecio echándoles a nuestros compañeros del campo. Y creo que lamentablemente esa forma de razonar retrógrada, atrasada, da muy mal ejemplo de lo que es nuestra ciudad, porque creo que esto no pasaría en ninguna otra ciudad, solamente en Sucre. Los que están de acuerdo con el... Levanten la mano. Aprieten el ombligo. Levanten la mano para aprobar el artículo 1 por el sí. Mantengan. Aprobado por 2 tercios. Artículo 405, por el sí. Baje por el no. 4 por la abstención. No hay ni uno. Aprobado. Yo quiero finalizar este evento tan importante brindándole a usted un abrazo de hermano. Cabaña grotesca y el alcázar que deslumbra. La patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es del afecto el altar, es consuelo en el dolor, es el más santo cariño, aquello que más se adora, por ella el anciano llora, por ella sonríe el niño. Agradecer a los asambleístas que han concluido con la tarea que le hemos mandado, que ha encomendado el pueblo boliviano, con la nueva constitución política del Estado, que eso nos favorece a todas las mayorías de Bolivia. La verdad que fue demanda de nosotros, de las organizaciones sociales, y estamos aquí presentes para recibir nuestra carta magna y llevarlo a Santa Cruz y socializar nuestra carta magna en Santa Cruz también. Hayayawa, con la coteja Constitución Política del Estado de Trabajo, Takpacha Gilanaka, Takpacha Constituitenaka, acá Collasuyo marca laico. Bolivia es un corazón, es una patria, la media luna no puede partir en dos. Voy a entregar al hermano presidente esta constitución política del Estado, aprobada en grande, en detalle y en servicio.
Nanatach no gaigos de Cibergaico, nueva constitución política del Estado Anaigopa, 36 nacionalidades indígenas originarias que Bolivia soy un chispe y que Quilanmanta entrega Puspacaigo, usos y costumbres, músicas autóctonas, Pachallínincuan, Amospacanco y pueblo boliviano entrega Puigo que trabajo Comisión Política del Estado. La patria es el amor, es la dicha. Pese a las diferencias, hemos tenido, yo he tenido con muchos mis compañeros, que me van a disculpar, que he tenido graves dificultades y hemos tenido críticas, pero no nos hemos resentido, porque el único aguantar y aguantar hasta que salga la Asamblea Constituyente. Por ella el pecho suspira, por ella el alma se inquieta. Para mí ha sido un éxito, ha sido un sacrificio duro de repente de todas las organizaciones sociales, un esfuerzo de los dirigentes en su momento, porque muchos de los dirigentes han corrido riesgo, incluso han sido perseguidos, pero sin embargo finalmente hemos logrado con lo que queríamos. Pasto sirvió para redactar la Constitución, para trabajar. Casi un 80% de lo que se trabajó a nivel de Pasto se incluyó en la Constitución. Nuestro sepulcro y cuna, nuestra madre y nuestro hogar. La patria es la palmera gigante. Siempre hay algún problema con la tecnología, pero ya lo hemos solucionado. Y hoy me va a tocar estar con este pedazo de micrófono. Pues no han pasado tantos años desde esas imágenes que hemos visto, ¿no? Y Cal de la cámara dice algo, pero no sé qué. Pero sí se ve bien. Okay. Bueno, decía, no han pasado tantos años. Fijaros qué proceso tan convulso el boliviano, en el que todavía una asamblea constituyente se tuvo que celebrar, bueno, no sé si, ¿no?, para que quien siga la historia de Bolivia ya conozca, pero en las imágenes más o menos se ve, pero el escenario de la constituyente tuvo 3 emplazamientos diferentes. La constituyente, fijaros, después de unas elecciones por voto popular en la que se elige a los constituyentes, se instala en un liceo de Sucre. Sucre es la capital administrativa de Bolivia y donde está la sede del Poder Judicial, aunque la sede de gobierno está en La Paz. Se instala en un liceo de Sucre, ese liceo es atacado, ahí se ven varias imágenes, se tiene que trasladar la constituyente a un cuartel militar. Ese cuartel militar en Sucre, en las afueras de Sucre, La Calancha, ese cuartel militar es atacado varias veces por la derecha fascista, con dinamita y con todo, y si bien ahí se ven las imágenes, la Constitución, la propuesta de Constitución boliviana es aprobada en grande, se aprueba primero, ¿no?, mediante el voto de los constituyentes en grande, después se tiene que trasladar a Oruro, ¿no?, y ahí veis el último recinto donde se aprueba ya en pequeño, artículo por artículo, ¿no?, todos los artículos de la Constitución. Fueron años muy convulsos en los que en varios textos que hemos ido escribiendo y sobre todo el vicepresidente, que lo habéis visto también ahí, lo definió como de empate catastrófico. Y esa es una de las grandes enseñanzas de los compañeros cuando llegaron o a partir del 2005-2006, y esa enseñanza es que llegar al gobierno no implica tener el poder. Los compañeros, el MAS,
Evo Morales ganó con el 51% de los votos en 2005, diciembre de 2005. Nunca antes en la historia de Bolivia un presidente había ganado con más del 50% de los votos. Evo Morales gana, pero como digo, ¿no? Llegaron al gobierno, pero los compañeros se dieron cuenta muy rápidamente de que llegar al gobierno no implicaba tener el poder. ¿Por qué? Porque el poder económico, porque el poder mediático y una parte del poder político pues está en manos de la oposición, que utilizó pues técnicas absolutamente fascistas, como se puede ver. Hay agresiones, hay por ahí, si a alguien le interesa, un pequeño documental mucho más duro que este, sobre unos hechos que sucedieron de racismo, que sucedieron en Sucre, en las que grupos organizados de la derecha, sobre todo viniendo de Santa Cruz, bajaron de los barrios agarraron ahí a muchos hermanos y hermanas campesinas y los bajaron a la plaza mientras los golpeaban, los desnudaban, los escupían, los hicieron arrodillarse, insultándolos, cantar el himno de Santa Cruz, besar la bandera de Santa Cruz, y todo en medio de vejaciones terribles. Y eso, como digo, hace no tantos años, ¿no? Bueno, esa es la herencia también colonial, racista y obviamente también patriarcal que han dejado 500 años de colonialismo en Bolivia y obviamente en la mayor parte de países de América Latina. Pero voy a ir pasando. Quería moverme, no sé si me voy a poder mover mucho entre el micro y todo esto, pero 8 años después, 9 años después de ganar las elecciones por primera vez en diciembre de 2005, este 12 de octubre, en el que, y nada es por casualidad, en Bolivia, por decreto, el 12 de octubre está declarado Día de la Descolonización, ¿no? Mientras en otras partes quieren hacernos celebrar no sé bien qué encuentro de culturas y no sé qué hispanidad, también a los vascos, pues en Bolivia es el Día de la Descolonización. Bueno, el 12 de octubre fueron las elecciones y Evo Morales volvió a ganar, y el MAS, el Movimiento del Socialismo, con más del 60% de los votos. Muchos analistas internacionales y obviamente una buena parte de la derecha siguen sin entender todavía, ¿no? Todos esos que definen a Evo y a estos procesos como populistas, ¿no? Y estos caudillos siguen sin entender cómo 8 años después, y a pesar, fijaros, de momentos muy complicados y muy duros, cómo el MAS y Evo Morales siguen ganando con más del 60% de apoyo popular, ¿no? Fijaros ahí que el siguiente en el número de votación, digamos ese cuadrante, ese triangulito amarillo, bueno, era un candidato presidencial de la derecha, Samuel Doria Medina, un exministro del neoliberalismo, el mayor empresario del país, uno de los mayores, empresario cementero y bueno, de otro montón de cosas, secuestrado por el MRTA peruano en los 80, bueno, con una historia ahí, vamos, un tipo de derecha sin ningún tipo de ambigüedad. Bueno, pues logró el 24% de los votos y ahí lo que sigue pues ya es el Partido Demócrata Cristiano, también con un expresidente boliviano, el Tuto Quiroga, absolutamente neoliberal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es el panorama de Bolivia hoy, ¿no? Lo que reflejaron las elecciones hace muy poquitos meses. ¿Cómo se llega hasta aquí? Después, a ver si no interrumpimos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y aquí quiero retomar algunas de las cosas que habéis visto. Si bien el proceso de cambio lo conocemos todos pues desde la victoria de Evo Morales, y cuando hablamos de un proceso constituyente todos pensamos y todas pensamos en los años que van entre ese 6 de agosto es el día de la independencia, ¿no? El 6 de agosto de 1825 Bolivia se convirtió en república independiente y de hecho su primer nombre fue República de Bolívar y el propio Simón Bolívar es quien mandó la primera constitución que tuvo Bolivia, la mandó desde Lima.
Entonces el 6 de agosto es la fecha simbólica y el 6 de agosto de 2006 es que se instala la Asamblea Constituyente. Fijaros que, si habéis visto los documentales, bueno, en la guerra del gas de 2003, pues básicamente surgieron dos demandas principales, ¿no?, en las calles, y la gente dio la vida por dos demandas: nacionalización de los recursos naturales y Asamblea Constituyente. Esas dos demandas se cumplen inmediatamente después de que Evo Morales y el MAS ganen las elecciones. En diciembre de 2005 Evo gana, en enero, el 21, toma posesión, el 1 de mayo, ¿no?, fecha simbólica también, nacionaliza los hidrocarburos, el ejército toma el control de los campos de gas y de petróleo, pero sobre todo de gas, y el 6 de agosto se instala la Asamblea Constituyente del 2006. Esas imágenes que veíais de cuando el Pacto de Unidad entrega la propuesta de Constitución son del 5 de agosto. Un día antes, las organizaciones sociales le entregan al vicepresidente la propuesta de Constitución. El proceso constituyente la Asamblea Constituyente duró como aproximadamente 2 años, 2006-2007. Todo el 2008, fijaros ese empate catastrófico, ese momento complicado, ¿no?, de que tenías el gobierno pero no tenías todo el poder. Eso se fue deshaciendo, pero fijaros si era complicado que, a pesar de que hay una Constitución, una propuesta aprobada en Oruro en diciembre, esas imágenes que veis, en diciembre de 2007, el referéndum de la Constitución no se da hasta enero de 2009. ¿Por qué sucede esto? Porque todo el 2008 el gobierno y la oposición de derecha se la pasan negociando y modificando hasta 100 artículos de la Constitución boliviana. Digo, en contra además de lo que tiene que ser un poder constituyente, porque incluso la negociación se hizo en el poder constituido, que era la Asamblea Legislativa, el Parlamento. Pero también eso indica, bueno, o es fruto de la correlación de fuerzas que había en ese momento en Bolivia, ¿no? La propia Constitución, y así hay que leer la Constitución boliviana, que probablemente no tenga todos los avances que hubiéramos querido en ese momento, pues es fruto de una correlación de fuerzas de un momento histórico, ¿no?, donde, bueno, hubo que hacer varias cesiones, entre ellas en temas de tierra, etcétera, etcétera. En cualquier caso, la idea que quería resaltar aquí es que, si bien la Asamblea Constituyente la podemos circunscribir a los años 2006, 2007, hasta el 2008, digamos, ¿no?, hasta que se aprueba en enero de 2009 en referéndum popular, el proceso constituyente boliviano es mucho más amplio. Y a mí, por lo menos, me gusta caracterizarlo en un tiempo histórico que va, y ahí lo tenéis, desde aproximadamente inicios de los 90 hasta, pongamos, ahí estamos especulando, pero bueno, es mi tesis, hasta aproximadamente el año 2025. ¿Y esto qué significa o qué os he puesto ahí? Algunos de los pasos, de los elementos que construyeron un proyecto político. Ya a inicios de los 90, ¿no?, y fijaros cuando pensábamos cómo estaba América Latina y el Caribe, ¿no?, y cómo estaba toda la región subsumida en el neoliberalismo, comenzaron a haber una serie de marchas indígenas en Bolivia, que iban impulsadas sobre todo por el movimiento indígena del Oriente, de Santa Cruz, digamos más hacia la frontera con Brasil, para que nos entendamos, que iban o que marchaban hasta La Paz. La primera marcha se da en 1990 y ahí la tenéis, se llama Marcha por el Territorio y la Dignidad. La segunda marcha se da en 1992 y se llama Marcha por el Territorio, el Desarrollo y la Participación Política de los Pueblos Indígenas. Entre medio, en el año 95, es una fecha súper importante, nace el MAS, en realidad nace el IPSP, el Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos. Es decir, fijaros, ¿no?, en la misma época más o menos, un año después del alzamiento del zapatismo aquí en México, ¿no? Pero fijaros, en este caso, los compañeros, los hermanos, las hermanas bolivianas ya tenían claro, ¿no?, sobre todo desde el núcleo cocalero campesino del Chapare, de donde es Evo Morales y una buena parte de los dirigentes que nacen ahí, o sea, que se ven ahí en el vídeo, ya tenían claro que ellos lo que querían, lo que necesitaban eran un instrumento político para tomar el poder.
y ese instrumento lo llaman instrumento político por la soberanía de los pueblos. Después, el nombre del MAS, no os quiero liar tampoco con tantos datos, pero bueno, el nombre del MAS en realidad es una cesión, no les dan el registro electoral y alguien les cede el registro del MAS, pero que en realidad era un partido falangista. De hecho, si uno ve los colores del MAS, son azul y negro. O sea, uno podría esperar que fueran rojos o más identificados con la izquierda, pero los colores, la bandera del MAS es azul y negra, ¿no? Falangista. Pero bueno, simplemente le cedieron como a Evo la sigla electoral y ya en el 97 se presentan por primera vez a las elecciones y Evo es electo diputado. De hecho, es el diputado con el porcentaje de voto más alto de todo Bolivia y de todas las regiones de Bolivia, a nivel uninominal, ¿no? Es como aquí, o sea, por territorios. O sea, en el Chapare los mecanismos de la democracia liberal funcionan mezclados con otro tipo de democracia, ¿no? La democracia comunitaria y también la elección sindical. El sindicato y las confederaciones se reúnen, deciden quién es el candidato y después la gente, todo el pueblo, toda la comunidad va a votar por el candidato decidido en asamblea. Así más o menos funciona. Y de hecho, todavía hoy tenéis diputadas en el Chapare que se han electo con el 90% de los votos, ¿no? en ese territorio. Bueno, 1995, importantísimo, nace el MAS. En el año 2000 se da la tercera marcha que se llama Por la Tierra, el Territorio y, muy importante, los recursos naturales. Ya en el título, ¿no? en el eslogan de las marchas, comienza a aparecer la cuestión de los recursos naturales y la soberanía sobre los mismos como elemento fundamental, ¿no? Por encima incluso de otros eslóganes, de otras reivindicaciones, de otros derechos. En el año 2000 también se da la Guerra del Agua, que tiene la característica, como decía, de comenzar a articular a todo tipo de sectores sociales, ¿no? Ya no son los sindicatos campesinos protestando, digamos, contra el neoliberalismo, eran clases medias, eran estudiantes, eran fabriles, sobre todo, ¿no? Mucho trabajador urbano, los que ponían barricadas en las calles de Cochabamba. Y eso es muy importante entenderlo. Creo que en ese vídeo, para quien lo haya visto en ese pequeño documental, aparece Evo por ahí también, ¿no? Más jovencito y de dirigente cocalero, campesino. De alguna manera, si algo de virtualidad tiene, después ahí tenéis, en el 2003 se produce la guerra del gas, que también se da toda esa articulación. Una de las principales virtualidades, o para entender de alguna manera el proyecto político que es el MAS, es que, aunque el MAS participó como tal de todas estas luchas, no tuvo el protagonismo ni el liderazgo de ninguna de ellas. Evo, de hecho, no fue ni de lejos, aunque estuvo, un dirigente principal en la Guerra del Agua, y tampoco lo fue en la Guerra del Gas. De hecho, sus detractores siempre le acusan de que, bueno, cuando se da la mayor de las masacres, ¿no? y sacan los tanques, él estaba en Europa, porque bueno, estaba en una gira en Naciones Unidas, etcétera, etcétera, en ese octubre del 2003. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que si bien no lideraron ninguna de las luchas, el MAS sí tuvo la capacidad de construir un proyecto político de dimensión nacional, que articulara, ¿no? Ahí Ernesto Laclau y otros teóricos hablarían de los significantes vacíos, que articularon una serie, ¿no? Una cadena de equivalencias, una serie de demandas insatisfechas en la sociedad. Y fijaros, ¿no? que de un proyecto que era puramente campesino, pues logran construir un proyecto que interpela a toda la sociedad, para empezar a todas las clases medias, si no de otra manera no hubieran podido ganar como ganaron con el 51% y en 2009 con el 64% y todavía ahora de nuevo en el 2014 con el 61%, ¿no? Si no estarías interpelando a las clases medias. Digo, importantísimo también para pensar un proyecto político que nace de un núcleo muy claro, de un núcleo duro, pero que se irradia hacia toda la sociedad. Bueno, os decía, ¿no? Esos años 2006-2008 como años de la Asamblea Constituyente, pero
de alguna manera yo considero que todavía no se ha cerrado todo el proceso de refundación de Bolivia, ¿no? Es cierto que la aprobación de la Constitución de alguna manera refunda el Estado, refunda Bolivia, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Pero hay una agenda patriótica ahora. Shaeni comentaba, ¿no?, que el año pasado tuvimos, ahí tenéis a César Navarro, actual ministro, pero que era representante presidencial para la agenda. Es una agenda de 13 puntos que es una especie de, luego la vamos a mencionar, es una especie de política de Estado, de proyecto de nación que tiene Bolivia, ¿no?, para el año 2025. ¿Cómo vemos Bolivia en el año 2025 cuando se dé, ¿no?, os he dicho que 1825, cuando se dé esa segunda y definitiva independencia, ¿no? ¿Cómo vemos Bolivia en ese año? Entonces, de alguna manera, podríamos estar hablando, eso lo dirán en el futuro los historiadores, pero podríamos estar hablando de un proceso constituyente que comienza a inicios de los 90 y finaliza, vamos a ver qué pasa, hay muchas cosas todavía que hablar, pero bueno, podría finalizar en torno al año 2025 simbólicamente. Os decía entender el MAS, ¿no?, como esa capacidad también de irradiar un proyecto político a nivel nacional, pero yo ahí también quería destacar en todo esto la figura de Evo Morales. Es imposible entender el proceso de cambio boliviano y es imposible entender el propio MAS sin la figura de Evo, ¿no? Si el proceso de cambio boliviano tiene unos claros componentes anticoloniales, anticapitalistas y antiimperialistas, es sobre todo por la figura de Evo, ¿no? Fijaros que Evo conjuga de alguna manera dos condiciones que interpelan pues prácticamente a toda la sociedad. Conjuga clase con identidad, conjuga el ser un indígena, aymara, nacido en una pequeña comunidad, pastor de llamas, ¿no?, lo indio, con lo campesino, la clase, la identidad con la clase. Evo tuvo que emigrar, precisamente por el neoliberalismo, tuvo que emigrar de Oruro, al Chapare, y campesinizarse. Y ahí es donde él, bueno, se forma como dirigente sindical. Evo es antiimperialista. Algunos estudiamos el imperialismo. Yo hoy estaba publicando un texto sobre Estados Unidos, ¿no? Algunos tratamos de estudiar y escribimos y teorizamos. Evo no es antiimperialista porque haya leído ningún tratado ni no sé qué teoría de antiimperialismo. Evo es antiimperialista porque en los 90, en pleno neoliberalismo, la DEA y USAID mataban a sus compañeros campesinos en el Chapare, ¿no? Con la política de coca cero de los gobiernos neoliberales, exterminaban a toda la resistencia popular. Ahí se forja un Evo antiimperialista. Evo tiene una clara conciencia anticolonial porque él se forma como dirigente internacional en la campaña que se articuló en torno a 1992, la campaña contra los 500 años de ocupación. Evo ahí es donde de alguna manera empieza también a salir al exterior, ¿no?, ya como dirigente de su confederación, y ahí adquiere ese rasgo anticolonial. Y inmediatamente después, a partir de esas campañas que se articularon en 1992, o sea, bueno, los años previos hasta el 92, surge la Vía Campesina como una articulación latinoamericana de varias organizaciones del campo y su expresión puramente latinoamericana, que es la CLOC, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Y Evo se forma como dirigente internacional. Evo sigue siendo dirigente de la Vía Campesina. El último congreso fue no me acuerdo, en Indonesia, de la Vía Campesina, y bueno, pues Evo finalmente no pudo ir, pero mandó una carta, él como militante de la Vía Campesina, ¿no? Y así se sigue considerando. De hecho, él sigue siendo el presidente de las 6 federaciones del trópico, las confederaciones de sindicatos campesinos cocaleros del trópico de Cochabamba, y además es el presidente del MAS. Entonces, bueno, otra idea importante: ¿cómo caracterizamos el proceso boliviano? Os he puesto ahí, no sé qué tal sea, como una revolución democrática y cultural, que es como se viene caracterizando el proceso de cambio en Bolivia, ¿no? Pues
Veis que en Ecuador se le dice la revolución ciudadana, en Venezuela pues ha adquirido otras características, ya hablaremos. Pues en Bolivia, revolución democrática y cultural, pero sobre todo dos elementos. Es una revolución política en cuanto a que hay claramente un recambio de las élites dirigentes, ¿no? Las élites todavía criollas, etcétera, etcétera, neoliberales, por unas élites, en todo caso, políticas, no, en este caso no lo digo con ningún tipo de connotación negativa, por unas élites políticas dirigenciales que adquieren otros rasgos y que quien mejor lo simboliza es Evo. Y es una revolución descolonizadora, porque hay un desmontaje de ese Estado colonial, con muchos problemas. Yo he trabajado muchos años en el Estado y es, pues así, francamente horrible trabajar con un Estado que estás construyendo algo nuevo, pero lo estás construyendo sobre las ruinas de lo anterior. Esto no ha sido como en Cuba, una revolución armada en el que tiras abajo todo, construyes algo nuevo, mejor o peor, no importa, pero estás construyendo algo nuevo. Aquí no, aquí estás desmontando algo mientras construyes y sobre las ruinas de lo que ya está y con un aparato, ¿no? Y cuando os digo que llegar al gobierno no significa tener el poder, bueno, es que llegar al gobierno ni siquiera fue, en el 2006 ganan los compañeros y pues se miran así y pues cabían en esta mesa los compañeros que podían pasar a ocupar tareas, funciones de Estado, ¿no? Entonces, pues cambian a los ministros y por ahí hasta los viceministros, pero todo el aparato con el que sigue funcionando pues es el heredado del neoliberalismo. Burócratas, tecnócratas, neoliberales, o sea, y de hecho hoy, todavía hoy, pues sigue habiendo, y no sabéis la de veces que me ha tocado pelearme con gente que viene del neoliberalismo. ¿Por qué? Y eso, bueno, luego lo veremos, es uno de los desafíos también de todos los procesos, porque también la capacidad de generar cuadros políticos, ¿no?, adecuados a estos tiempos, ¿no? Incluso la izquierda siempre ha estado muy preparada para resistir, y sí, para ir a las barricadas, pero hacer gestión, pues cuidado, ¿no? O sea, eso te implica también un nivel de pragmatismo, pero a la vez sin perder los ideales, que es muy complicado lograr un equilibrio ahí. Luego hablamos. Esta exposición la he hecho un poco más folclórica con los... ese es el tejido típico indígena boliviano, se llama aguayo, y las pinturas son de un artista boliviano, pero de fama internacional, la verdad, que se llama, bueno, y firma como Mamani Mamani. Voy a plantearos, y voy a ver cómo de rápido puedo ir, voy a plantearos 5 avances, 5 tensiones y 5 desafíos del proceso de cambio boliviano. Muchos de ellos, aunque hoy estemos hablando de Bolivia, muchos de ellos se pueden extrapolar a otros procesos políticos de cambio en el continente, ¿no? Y algunas cosas supongo que las veremos también la semana que viene cuando hablemos de Venezuela. Primero los avances, no me detengo mucho, porque hemos visto además el documental, etcétera, etcétera, es la nueva constitución política del Estado. Es decir, una constitución que refunda el país y que sobre todo, si lo queremos entender como de manera muy simple, porque os puedo hablar también horas de la Constitución, que me ha tocado estudiarla, pero si lo queremos entender de manera muy simple, podemos dividir los cambios estructurales en 3 partes, ¿no? 3 nuevos modelos que nos da la Constitución boliviana, para Bolivia. Un nuevo modelo de Estado, y ese es el Estado plurinacional. Un nuevo modelo territorial, ¿no?, y ese es el Estado autonómico. Yo no tengo tiempo para explicar todo, pero en Bolivia la Constitución recoge 4 tipos diferentes de autonomía, ¿no?, regional, departamental, municipal, y la más importante, que es la autonomía indígena, originaria, campesina, y un nuevo modelo económico, el de la economía plural. En Bolivia también, por Constitución, hay 4 tipos de economía diferentes reconocidos por Constitución.
la economía privada capitalista, que todos conocemos, la economía estatal, la economía social cooperativa y la economía comunitaria. Entonces, primero de los grandes avances, la nueva constitución política, que de alguna manera, os apuntaba ahí, consolida las rupturas políticas, sociales e incluso epistemológicas, por ejemplo, cuando habla de ese famoso vivir bien, que se habían ido produciendo en los años anteriores, ¿no? O sea, los años anteriores, las guerras del agua, del gas, todo lo que hemos visto, son rupturas que se provocan. Pero eso, de alguna manera, no se consolida hasta que no hay una constitución que constitucionaliza, valga la redundancia, una serie de cambios y de avances. Segundo, no sé por qué he puesto uno, es dos. El segundo gran avance, nacionalización de los hidrocarburos. Como os decía, ¿no?, las dos grandes demandas de la Asamblea de los años previos y de la guerra del gas, sobre todo, esa famosa agenda de octubre, por octubre negro del 2003, eran, ¿no?, Asamblea Constituyente y nacionalización de los hidrocarburos. Bueno, pues la verdad que no los he colocado en orden de importancia. Yo creo que los dos están al mismo nivel, ¿no? Tanto la nueva Constitución, la Asamblea Constituyente y la nueva Constitución, como la nacionalización de los hidrocarburos, que plantea, pues básicamente, un nuevo modelo económico. Ahí os he puesto, pero aquí, si queréis, tenéis un pequeño esquema que no sé qué tal se vea, ¿no? Pero básicamente plantea un nuevo modelo económico en el que el Estado pasa a ocupar un papel central. Ahí tenéis cuáles son los sectores estratégicos en Bolivia, ¿no? Hidrocarburos, minería, electricidad, sobre todo gas, digamos, ¿no? El principal recurso natural de Bolivia. Genera un excedente y es el Estado el que redistribuye, o en inversión, de nuevo, en esos sectores estratégicos, o en sectores que generan ingresos y empleo, y comienza a avanzar una serie de empresas estatales en muchos rubros, y sobre todo, en la parte de abajo tenéis una redistribución de la riqueza, ¿no? Porque ¿qué sucede? Que cuando el MAS llega al gobierno en el 2006, se encuentra, y ahora lo vamos a ver, con un 40% de extrema pobreza en Bolivia, ¿no? La herencia del neoliberalismo. 40% de personas que viven con menos de $1 al día. Entonces, sí, tú necesitas transformar el país, el Estado, necesitas transformar la economía, necesitas industrializar un país que nunca se industrializó, pero también necesitas transferir y redistribuir la riqueza inmediatamente, y esos son los famosos bonos que habréis escuchado hablar y que, pues, ¿no?, se hacen en otros países, y ahí hay bonos que normalmente tienen como un doble objetivo. El Juancito Pinto, ahí os pongo Dignidad, Juana Zurduy. El Juancito Pinto, por ejemplo, es un bono que se le paga a los niños, bueno, a sus familias, pero simbólicamente se le paga a los niños, los militares de hecho se lo dan, 200 bolivianos, por cada año que se escolarizan. Con esto, ¿qué se consigue? Dos cosas. Una, para empezar, de interés social, bajar el nivel de deserción escolar, y dos, redistribuir inmediatamente la riqueza, ¿no? Es como mientras tú haces, o sea, es un parche, para que lo entendamos, no es una transformación estructural, es un parche, pero mientras transformas la economía e industrializas el país en el largo plazo, bueno, redistribuyes. Y no es tanto, por ejemplo, 200 bolivianos son pues, como $30, pongamos, pero en el campo, una familia que tenga 4 hijos, pues son 4 por 3, 120, y con $120 en el campo, pues realmente se cubren las necesidades alimenticias de sobra, ¿no? Bueno, esto sería así básicamente. No os voy a aburrir, pero sí os he puesto algunas grafiquitas que suele utilizar el ministro de Economía. Y de hecho, fijaros, es muy interesante porque las más actualizadas, yo manejaba algunas, y las más actualizadas se las he robado al ministro de Economía, que hace exactamente 2 semanas dio una charla en la Universidad de Chicago. ¿Os acordáis de los Chicago Boys? Esos que fueron a enseñar no sé qué cosa ya en tal y a experimentar el neoliberalismo. Bueno, pues el señor Luis Arce, ministro de Economía de Bolivia, hace 2 semanas, estuvo dándoles cátedra a todos los Chicago Boys en la Universidad de Chicago, ¿no? Y aquí
su exposición es muy larga, es muy interesante, si a alguien igual le interesa le puedo pasar, pero algunas láminas. Primera, importante, fijaros ahí tenéis, el porcentaje que había de deuda pública sobre el total del PIB, o sea, del 80% en el año 2005, la herencia del neoliberalismo, y eso se consigue rebajar, ¿no?, en estos años hasta normalmente en macroeconomía, o sea, estamos en 2015 y lo lógico es utilizar datos del 2013 que se procesan durante el 2014. Alguna vez tienes muestreos provisionales de 2014, pero digo, está muy actualizado. Bueno, hoy en día el porcentaje de la deuda pública en Bolivia es del 33% sobre el PIB. Y esta es otra súper importante. Ahí podéis ver cuál es la inversión pública. En ese primer cuadrito que tenéis en el más pequeño, no en las gráficas, quería moverme y señalaros, pero pues todo un lío. Ahí podéis ver cuál ha sido la inversión pública en recursos internos, tenéis el azul, y recursos externos, o sea, la deuda que se le pide a los organismos internacionales. Ahí podéis ver, ¿no?, 2004-2005, cuál era la diferencia, ¿no?, cuando comienza el proceso de cambio y cómo todo eso se le va dando la vuelta y baja, suben los recursos internos y bajan los externos. Pero en lo importante de la otra gráfica, de las barras grandes, ahí podéis ver cuál es la inversión pública. En el año 2005, en pleno neoliberalismo, era de 629 millones de dólares. Hoy, esto es lo presupuestado en el presupuesto general del Estado para 2015, son 6.000 millones de dólares. Fijaros la diferencia, ¿no? Fruto, obviamente, del nuevo modelo económico de la nacionalización de los hidrocarburos. Solo como dato, pero para que os quedéis, más o menos esa inversión pública se puede dividir en tres partes iguales. Una primera parte, que es para mejorar las infraestructuras del país, una segunda parte, que es inversión en desarrollo productivo, y una tercera parte, que es inversión puramente social. Queda claro, ¿no? Esa misma inversión pública, si la comparamos con el resto de países de América Latina, fijaros cuál es, ¿no? Ahí tenéis una serie de países y esas líneas negras como de puntitos o de rayitas es la inversión pública boliviana sobre el PIB de cada país. Hoy en día Bolivia es el país de América Latina que más invierte, que más inversión pública hace con respecto a su PIB, obviamente, en porcentaje de toda América Latina, con un 17,4% del PIB, ¿no? Y ahí le sigue Ecuador con el 15%, pero veis que el resto de países están muy abajo. Lo siento, pero pues no tengo datos de México, pero os podéis imaginar dónde esté. Muy rápidamente, pero este es el aumento, los aumentos que ha tenido el salario mínimo en Bolivia desde el proceso de cambio. Con una inflación, la economía boliviana es muy estable, no tiene prácticamente inflación, o sea, anda en el 5 o 6% anual. Ahí tenéis los incrementos que ha subido, estas hasta el 2014, pero este 1 de mayo, hace apenas 6 días, Evo anunció una nueva subida del 15% en este caso, ¿no? Desde luego muy por encima de la inflación. Y otra medida que me gustaría destacar es que el año pasado el presidente Evo lanzó un decreto presidencial, que es otra forma también de redistribuir la riqueza, en el que decretó que cada año que la economía boliviana crezca por encima del 4,5% y está creciendo a un ritmo del 5, 6%, 6,5%, ahí anda, pero que cada año que crezca por encima del 4,5%, o sea, en estos años de proceso está creciendo, todos los trabajadores de Bolivia, tanto públicos como privados, van a tener un doble aguinaldo, una doble bonificación en Navidad. Esto es otra forma también de, como digo, redistribuir la riqueza del país, ¿no? Un país que está creciendo. Y aunque pueda ser un cambio reversible, si en un momento dado ganara la derecha, pues a la derecha le iba a costar mucho, ¿no?,
echar para atrás una medida que favorece tan claramente a todos los sectores, sobre todo populares, pero en general también clases medias del país, ¿no? La tasa de desempleo, ahí tenéis, no me detengo mucho, pero Bolivia también tiene una de las tasas de desempleo actualmente más bajas de América Latina. Y sí, importante, los niveles, como os decía, de extrema pobreza en Bolivia. Bolivia era el país más pobre de América Latina. Ahí debía andar con Haití. En el año 2005, cuando termina el neoliberalismo, ya digo, 38,2. Actualmente, en 8 años de proceso, se ha reducido la extrema pobreza a la mitad. Está en el 18%. Y la agenda patriótica, luego lo mencionamos, pero su primer pilar, eso que decíamos a 2025, el primer pilar es extrema pobreza cero en 2025. Y os aseguro, me puedo apostar lo que queráis con quien sea, que se va a hacer. En 2025 en Bolivia no va a haber ni un solo boliviano ni una sola boliviana en situación de extrema pobreza. Muy unido a la pobreza, y ya termino con las gráficas, está la cuestión de la desigualdad, ¿no? Que es un elemento clave. A veces nos quedamos en la pobreza y no medimos lo desigual que es un país. Bueno, ahí tenéis, hay un índice Gini, que es el índice estándar que en economía mide la desigualdad, ¿no? Es entre 0 y 1. 1 es lo más desigual, 0 sería lo menos desigual. Bueno, ahí tenéis el descenso que ha pegado en el índice Gini Bolivia en los últimos años y cómo se ha colocado de ser uno de los países más desiguales. Fijaros que Brasil por 1/10 le ganaba, por 1/100 en realidad, y ahora actualmente está, digamos, en la tabla en un lugar medio, incluso tirando hacia arriba en reducción de la desigualdad. En fin, esto es el antes y después de lo que decía el Banco Mundial y el Fondo Monetario, pero no me detengo. Os decía 5 elementos, os he dado los 2 principales, ¿no? La nueva Constitución y el nuevo modelo económico. Más rápidamente, pero el tercero de los avances sería lo que vengo definiendo como una ampliación de los límites de la democracia. La democracia no es solo la democracia liberal y burguesa, ir a votar cada 4 años y no cumplimos con nuestras deber ciudadano y ya está, y así vivimos una democracia. La democracia, lo primero, como he dicho, en Bolivia se entiende de muchas maneras, ¿no? Democracia participativa, democracia comunitaria, hay un montón de capas de democracias que se superponen, ¿no? De formas de entender la democracia, de formas de entender la economía, etcétera, etcétera. René Zabaleta, un gran sociólogo boliviano, marxista, que se formó en México, pues él hablaba de una sociedad abigarrada, ¿no? Donde se superponen diferentes capas, maneras de entender la economía, la democracia y otra serie de cuestiones. Y ahí pues os ponía pues algunos ejemplos, pues destaco un par de ellos. Hace un par de años en Bolivia se celebraron elecciones para elegir, ¿no? Según mandaba la Constitución, a los representantes judiciales. O sea, es decir, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, el agroambiental, etcétera, etcétera. Y es muy interesante porque la gente eligió por votación popular. Y es más interesante aún porque las papeletas llevaban fotos y obviamente imagínate conocer a los candidatos, ¿no? Pues de qué, digo, ¿no? Jueces, X. Pero es muy interesante porque en ese proceso de descolonización que está llevando adelante Bolivia, ya empezando con la sola presencia de Evo, ¿no? Un indio gobernando, la gente votó pues sin conocer obviamente el currículum de cada candidato, pero votó a las personas que eran como ellos y como ellas. La candidata más votada fue una juez de Pollera, una chola, y el candidato más votado fue un señor de Oruro que tenía sombrero de cholo también así. Entonces, eso la verdad no garantiza que la justicia sea mejor. De hecho, la justicia en Bolivia sigue siendo un poco desastre y, bueno, en la mayor parte de América Latina y sigue siendo una de las tareas pendientes, ¿no? Y que os voy a contar en México. Pero sí implica un avance muy importante en un proceso de descolonización del país, ¿no? Y otro elemento que os pongo es la cuestión del control social. Por ejemplo, en Bolivia hay un ministerio que está elevado a rango de ministerio que es de lucha contra la corrupción y transparencia y control social.
Entonces, por ejemplo, es muy interesante que todos los organismos del Estado, ministerios, las empresas estratégicas, IPFB, que es como nuestra Pemex, pues los gerentes, los directores, los ministros, se someten al control social de los movimientos sociales y tienen que rendir cuentas de su actividad anual o semestral ante los movimientos sociales que les fiscalizan. Bueno, voy a ir más o menos rápido. Cuarto de los avances, muy rápidamente, pero es lo que venimos definiendo como diplomacia de los pueblos, ¿no? Una nueva forma de entender las relaciones internacionales del país, una nueva forma, ¿no?, de hacer diplomacia en la que los movimientos sociales tienen un papel también preponderante. Y de hecho hay muchos compañeros y compañeras de los movimientos sociales que hoy son embajadores, por ejemplo, de Bolivia en muchos países del mundo. Y la quinto de los avances que os plantea es la cuestión de la irreversibilidad del proceso. Os planteaba antes, ¿no?, ese decreto de doble aguinaldo que, pues, bueno, es un gran avance, le va a costar, pero pues podría ser revertido por un gobierno de derecha, ¿no? ¿Por qué no? Pero sí hay un avance que es irreversible, que es la transformación de los imaginarios que os decía ahí, ¿no? La hegemonía, ¿no?, decía Gramsci y otros autores, es convicción, es persuasión, es seducción, es el consenso y es la fuerza. Pero tú no logras realmente una hegemonía, sobre todo como construcción cultural, si no convences, no mediante la fuerza, sino, ¿no?, mediante la persuasión a la mayor parte de la población. Y eso es lo que poco a poco, con problemas, con tensiones, queramos saber, pero se ha ido dando en Bolivia, ¿no?, que sí se ha construido una hegemonía del proceso de cambio. Y bueno, no importan los ejemplos, para no pararme mucho. Pero bueno, estos vendrían a ser como los 5 avances, que caracterizados desde el punto de vista boliviano, pero muchos de ellos se pueden aplicar a lo que es los procesos de cambio en el continente, Bolivia, Ecuador, Venezuela, sobre todo. ¿Cuáles son las tensiones? 5 también. La primera, la que hemos venido definiendo como flexibilidad hegemónica frente a firmeza en el núcleo social. ¿Qué quiere decir esto? Esto, por cierto, de nuevo, también aquí, si alguien quiere profundizar un poco más, hay un librito muy bonito que escribió el vicepresidente de Bolivia que se llama Las tensiones creativas, la 5ª fase del proceso de cambio, y haciendo referencia a las tensiones en el seno del pueblo que decía Mao, viene a teorizar un poquito estas cosas, ¿no?, que luego otros pues hemos seguido trabajando también, pero ahí el vicepresidente lo explica muy bien y ese libro, bueno, lo tengo, pero igual se puede descargar desde la página de la vicepresidencia de Bolivia. ¿Qué quiero decir con flexibilidad hegemónica frente a firmeza en el núcleo social? El proyecto político del MAS, como decíamos, nace de un núcleo duro, ¿no?, el del movimiento indígena originario campesino. Y todavía, si queremos más, desde los sindicatos cocaleros del Chapare. Pero bueno, pongamos ese movimiento indígena que se dota de un instrumento político. Para ganar y para gobernar y para deshacer ese empate catastrófico y para construir hegemonía, el proceso se va irradiando y eso significa hacer concesiones, eso significa incorporar a otros sectores sociales, tener que negociar con empresarios, lo deseable es con empresarios patriotas también que trabajen por el bien del país, pero bueno, digo, siempre es un juego, ¿no?, y un pulso y un juego, digamos, de tira y afloja. Entonces, tú tienes que ir haciendo concesiones e incorporar a otros sectores sociales a tu proyecto político, si quieres mantenerte, como se mantiene el proceso de cambio, tan sólido y estable hoy después de 8 años de proceso. Pero todo eso lo tienes que hacer en una tensión creativa, porque o sin que hagas suficientes o demasiadas concesiones o tantas concesiones a tu proyecto político original que tu núcleo duro te abandone. Siempre es un equilibrio precario, ¿no? Desde el núcleo duro irradiar, pero a la vez
¿no?, sin hacer tantas concesiones al proyecto político original, que realmente tu núcleo duro te abandona y probablemente el proyecto se desmorona. Y aquí podría hacer algún tipo de analogía con México, pero mejor la dejamos para otro día. Segunda de las tensiones. Eso que hemos venido a definir como gobierno de los movimientos sociales, ¿no? En Bolivia se define como un gobierno de los movimientos sociales, y es cierto. Pero claro, ¿qué implica eso? Que tú estás ocupando, pero también a la vez gestionando el Estado, ¿no? Ese Estado que digo que estás construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo anterior. Un Estado que tiende a ser centralista, verticalista, ¿no?, para garantizar la eficiencia, frente a unos movimientos sociales que por definición expanden, ¿no?, también esos límites de la democracia, entienden la democracia de otra manera, son más asamblearios, son más horizontales. Entonces, eso es importante y eso no lo puedes perder nunca, pero a la vez tú tienes que ser eficiente como Estado, porque pues, si no eres eficiente, pues ya en las próximas elecciones pues, la gente votará a otro y chao. Entonces, eso es una tensión permanente también entre, ¿no?, la verticalidad y la horizontalidad, de nuevo, ¿no?, la gestión del Estado y la necesidad de democratizar y horizontalizar ese Estado. Tercera de las tensiones, lo que definimos como el interés colectivo frente al interés individual, o mejor dicho todavía sería el interés corporativo. ¿Qué sucede? Durante esos primeros años de la Constituyente, ¿no?, que veíamos en el documental, al interior del proyecto político del MAS, pues había un nivel de unidad inquebrantable. ¿Por qué? Porque enfrente tenías a un enemigo muy duro, la derecha fascista. Y para eso, bueno, pues aquí todos en esta mesa dejamos de lado nuestras diferencias y enfrentamos al enemigo. ¿Qué pasa? Cuando ese enemigo se desarticula y se produce una derrota política, militar, etcétera, etcétera, que llevaría también mucho tiempo explicar, pero que podemos situar en esos años 2008 o 2009, es cuando finalmente la derecha es derrotada en Bolivia. Cuando esa derecha es derrotada y ya no tienes un enemigo enfrente, y fijaros todavía a día de hoy, pues electoralmente incluso es insignificante, pues aquí ya empiezan las diferencias. Y aquí ya sí, somos compañeros, pero coño, es que esta compañera también tiene que defender a su sector porque ella trabaja, ¿no?, para los mineros y no sé qué. Y yo trabajo, ¿no?, con los gremiales y tenemos nuestros intereses y bueno, y entonces ya empiezan a aparecer diferencias y eso es fruto, para quien conozca y no me extiendo, o eso lo pudimos visualizar hace no tanto en el conflicto que hubo entre la COP, la Central Obrera Boliviana, y el gobierno boliviano, ¿no?, en el que la Central Obrera Boliviana, pues desubicándose históricamente, empezó a hacer demandas única y exclusivamente para su sector. Queremos una jubilación pues altísima, queremos, ¿no?, unos salarios de no sé qué para mi sector. Ah, está bien, sí, obreros, mineros, perfecto, pero el gobierno le dice, yo estoy representando a todos los sectores, bueno, estoy representando a todo el país, pero especialmente a los sectores populares. Primero, presénteme una propuesta de que esto es viable. Y segundo, además, yo no puedo darles a ustedes esto, sino yo tengo que pensar presente por todos los sectores, ¿no? Entonces, eso se ha recompuesto, pero también siempre es y ahora las relaciones son buenas, pero eso es un equilibrio también precario siempre y una tensión creativa. Cuarta de las tensiones, el equilibrio entre la inmediatez de las políticas públicas y la profundización del proceso. ¿Qué significa esto? Pues lo que os decía antes, ¿no? Yo, una de las primeras veces que entré a un ministerio a trabajar, uno entra con toda su radicalidad, ¿no? Y uno no importa su posición política, pero digamos, el socialismo, no sé qué y tal. Pero dices, sí, simbólicamente, nadie me lo dijo, pero digamos, te dicen, sí, compañero, pero mañana tenemos que alimentar a 10 millones de bolivianos y bolivianas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, uno quiere transformar no sé qué, ¿no?, y transformar en largo plazo, pero hay que hacer gestión pura y dura también en el día a día. Y hay que hacer políticas públicas. Y obviamente esto lo estás haciendo dentro de un cierto capitalismo de Estado, dentro de un sistema mundo capitalista, que decíamos. Entonces, eso implica muchas tensiones y muchas
contradicciones, ¿no? ¿Cómo garantizar que se sigue profundizando el proceso? ¿Cómo garantizar esa mirada a largo plazo? ¿Cómo garantizar que la formación política de los cuadros dirigentes tiene que ser una prioridad cuando en realidad estamos mirando el responder al mañana, ¿no? Y muchas veces, y eso le pasa a todos los gobiernos de izquierda, ¿no? Que pues, sí, pero están mirando, o sea, ni siquiera tienen tiempo para pensar qué viene ahí después en el horizonte. Están ahí, sí, pero mañana tenemos que resolver no sé cuánto, el Estado tiene estos problemas, los presupuestos, bla, bla, bla. Y la quinta de las tensiones, que también es un desafío, es eso que os pongo, derecho al desarrollo versus derechos de la madre tierra, ¿no? Bolivia ha sido prácticamente pionera probablemente, ¿no? en esa defensa de la madre tierra, ¿no? Y en colocar en el centro del debate internacional los derechos de la madre tierra y demás. Pero claro, el problema es que también Bolivia, y eso lo ha dicho el presidente Evo en muchos foros internacionales, tiene derecho al desarrollo, ¿no? De repente ahora te vienen en los foros internacionales de cambio climático, ¿no? y desarrollo de las Naciones Unidas, y te vienen los países del norte a decir, sí, primero que además ni siquiera lo cumplen, pero ahora vamos a reducir todos no sé cuántas emisiones, no sé. Sí, bueno, un cachito. Tú primero destrozaste el planeta, ¿no? Industrializándote, creando tu estado del bienestar. Yo ahora, por lo menos, tengo que generar las condiciones mínimas de industrialización y de demás para sacar a mi gente de la pobreza. O sea, ni siquiera es pensar en que vamos ahora aquí a tener un estado del bienestar para todos, no sé qué, pero yo necesito sacar de la pobreza 10 millones de bolivianos y bolivianas. Y claro, esto genera un problema que nos retrae a las clases iniciales, ¿no? A la 1, la 2, pero a la vez el mundo no da. O sea, es decir, generar desarrollo, industrialización, recursos básicos para 10 millones de bolivianos y bolivianas no es un problema. Pero generarlo para 1.300 millones de gentes de la India o de la China, pues sí es un problema porque no hay mundo suficiente, no hay recursos naturales suficientes. Entonces ahí hay un debate, y es un debate no resuelto todavía y probablemente que recién se está comenzando a debatir a nivel general en la izquierda latinoamericana, ¿no? El debate sobre el modelo de desarrollo. Porque otra de las trampas también que hace el norte muchas veces, incluso algunas izquierdas medio posmodernas, es no sé, es muy complicado este debate, ¿no? Pero, no sé, te hablan desde cuestiones de crecimiento. Perfecto. Pero, ¿cómo vamos a decrecer si nunca crecimos? O sea, es un debate muy del norte y muy para Europa, está perfecto. Pero hay, pues para América Latina no sirve. Y ahí la izquierda latinoamericana yo creo que sí todavía tiene que enfrentar eso, ¿no? Y otro de los debates que te dicen es, no, sí, pero vamos a cambiar el modelo de desarrollo, es que ustedes tienen economías extractivistas. Claro, una herencia de 500 años de colonialismo en el que no han venido aquí más que a sacarnos nuestros recursos naturales y además sacarlos afuera, ¿no? O sea, exportarlos al norte, obviamente además sin ningún tipo de valor agregado, pues, y luego 30 años de neoliberalismo profundizando en ese modelo, pues no podemos cambiarlo ahora, ¿no? Eso, por ejemplo, solo por hacer una referencia a Ecuador, es lo que pasó también con el tema de Yasuní, ¿no? No sé, para los que conozcáis, Ecuador con un montón de petróleo, ¿no? Con unas bolsas gigantescas en medio de la selva amazónica, en un sitio así increíble, de una biodiversidad increíble. Y ahí Correa dijo, bueno, de acuerdo, estoy dispuesto a dejarlo debajo de la tierra, no explotar la Amazonía, pero entonces vamos a poner, no sé, digamos, ¿no? Yo de aquí puedo sacar 20.000 millones de dólares. Renuncio a los 20.000 millones, pero la comunidad internacional, porque esto es patrimonio de todo el planeta y es el pulmón del mundo, tiene que poner, por lo menos para garantizar que yo pueda eso, ¿no? Sacar de la pobreza a mi gente, digamos, 7.000 millones. Bueno, no se recaudó nada, o sea, se creó un fideicomiso y se creó nada. Y Correa dijo, pues lo siento, pero voy a explotar el Yasuní. Y yo no estoy de acuerdo, pero qué bien que no va a haber tiempo para discutir, no estoy de acuerdo con muchas políticas de Correa y del gobierno ecuatoriano, tengo muchas críticas, pero en esto, de verdad, que aun con todos los problemas uno dice, pues es que no hay de otra. O sea, nos podemos poner en una posición súper ecologista de que la Amazonía no sé qué, sí, pero
primero, tengo que alimentar a mi gente. Segundo, la hipocresía de la comunidad internacional pues es gigantesca. Entonces, bueno, sí, tenemos que cambiar el modelo de desarrollo en todos los países, en casi todos los países de América Latina, ¿no? Diversificar productivamente, pero pues no lo podemos hacer de un día para otro, ¿no? Pues, la mayor parte de la economía boliviana o venezolana o ecuatoriana depende de los recursos naturales. Entonces la transición hay que pensarla en el largo plazo y, bueno, el cambio de matriz productiva es una cosa que ya debatiremos quizás también en algún momento. Y para terminar, los desafíos, que en realidad nacen a partir de las tensiones, pero muy rápidamente, ni siquiera, qué bien que no las veis, así que no nos vamos a detener en todas, pero primero los desafíos, desarrollar esa agenda patriótica. Bolivia por primera vez tiene un proyecto de país, un proyecto de Estado, pero fijaros que el primero es erradicación de la extrema pobreza, lo que os decía, ¿no? En 2025 no va a haber ni un boliviano ni una boliviana en situación de extrema pobreza, eso os lo garantizo. Y el segundo de los pilares, fundamental también, socialización y universalización de los servicios básicos. ¿Eso qué significa? Que el 100% de la población, que parece algo, digamos, normal, pero no, que el 100% de la población tenga alcantarillado, tenga electricidad, tenga agua potable, saneamiento básico, etcétera, etcétera, ¿no? Unas cuestiones básicas que ni siquiera hoy todavía se dan. Y luego hay una serie de pilares, pero que muchos están relacionados con la soberanía, ¿no? La soberanía en el ámbito científico y tecnológico, la soberanía financiera, productiva, la soberanía obviamente sobre los recursos naturales, la soberanía alimentaria, etcétera, etcétera, ¿no? La soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la madre tierra, que es lo que hablamos de este equilibrio tan complicado, etcétera, etcétera. Bueno, primer desafío, la agenda patriótica. Segundo desafío es que el proyecto político que todavía es sólido y que acaba de ganar ahora en octubre con el 61% de los votos, va a tener que enfrentar a una nueva derecha. Esto ya lo hemos visto y lo hablaremos cuando toque hablar de este que llamo segundo anillo progresista. Ya lo hemos visto en Brasil, por ejemplo, ¿no? Con esta nueva derecha, incluso ahora Marina Silva, ¿no? Como medio transformista, que uno no sabe bien, ¿no? Mucho más despolitizada, ¿no? Supuestamente desideologizada, una derecha más light, pero lo vimos en Venezuela con Capriles, ¿no? Un Capriles que de repente se ponía el chándal de Chávez, que llamaba a su comando de campaña Simón Bolívar, ¿no? Y que trata como de adoptar símbolos que la derecha nunca utilizó. Y es claramente una derecha neoliberal que en el 2002 el propio Capriles estaba atacando la embajada de Cuba y apoyando el golpe de Estado. O sea, ese mismo tipo, no es otro, no es... O sea, no hay duda de, bueno, es que quizás han cambiado. No, no, son los mismos cabrones, pero disfrazados, ¿no? Y ahí, de hecho, tampoco hay tiempo de hablar, pero con unos financiamientos millonarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de la NET, de la USAID y de otra serie de cosas. Y no por casualidad, por lo tanto, aprovecho, en Bolivia, la USAID, la DEA y la embajada, el propio embajador de Estados Unidos están expulsados desde hace tiempo. Se está trabajando para que se restablezcan las relaciones diplomáticas, porque es lo deseable entre cualquier país soberano, pero no hay embajador, porque el embajador designaba ministros en Bolivia antes del proceso de cambio. La CIA tenía una oficina, lo digo en serio, la CIA, cuando se gana, los compañeros, la CIA tenía una oficina en el Palacio de Gobierno boliviano. Bueno, y junto con esa nueva derecha que se recicla, el tercero de los desafíos sería, que también lo podemos aplicar a todos los procesos de cambio, en lo que llaman los nuevos actores. Y hay dos, las clases medias y la juventud. Las clases medias, a las que, de alguna manera, el proyecto nacional popular, el proyecto de redistribución de la riqueza, pues no les llega de la misma manera y con la misma intensidad que les llega a los sectores populares, ¿no? Entonces, y eso, que es algo pues lógico, como no puede ser de otra manera, pero también es un desafío para el proceso, ¿no? Porque los procesos tienen que seguir seduciendo a esa clase media si quieren también, como digo,
desde tu núcleo duro siempre, ¿no? Sin perder la esencia de tu proyecto político, pero tienen que seguir seduciendo a esas clases medias, y si no, pues estamos jodidos. Entonces, y junto con esa clase media, una juventud, que en muchos casos también es clase media, en otros no, pero una juventud que no ha conocido el neoliberalismo. Y esto es una cosa que ya ha empezado a pasar en procesos, en Venezuela, que es el proceso que lleva más tiempo, pero pasó en Brasil. En Brasil, las protestas, disturbios, todo lo que han estado pasando estos 2 últimos años, pues no se producen en el noreste, que son las regiones más pobres. Ahí no son revueltas como cuando en el neoliberalismo, ¿no? Desde los sectores populares y desde las zonas más pobres. En Brasil se producen en las juventudes urbanas, clases medias, ¿no? De Sao Paulo, de Río, ¿no? Por un otro imaginario que no es el... Y en Venezuela ha sucedido que el chavismo ha llegado a perder uno de los barrios populares más grandes, de hecho el más grande de Caracas, Petare, lo ha perdido 2 veces. Y lo ha vuelto a ganar y bueno, ahí oscila. Pero los sectores populares a los que has alfabetizado, otorgado vivienda, creado condiciones así, incluso insertado unas amplias capas en la clase media, de repente tienen otras aspiraciones y te dicen, sí, Chávez, puta, me dio todo esto, me alfabetizó, menos que, pero es muy curioso, ¿no? Cuando la gente asciende, empieza a tener otros imaginarios y dice, sí, pero ahora quiero este que tiene mejor cara, que parece, ¿ves? Está bien el indio, tal, que me sacó de la pobreza, pero ahora este empresario parece, no más un buen gestor y entonces pues le voy a votar a él. Entonces ahí hay todo un desafío para el proyecto político, de reactualizarse. Y unas juventudes que, en el caso de boliviano es muy claro, siendo un proceso más joven, por eso en Venezuela ya pasa, pero en el 2019 yo le decía a los compañeros, un niña que nació en el año 2000, con la guerra del agua, que comenzó a dar sus primeros pasos en el año 2003, con la guerra del gas, que comenzó a ir a la escuela, ¿no? con la victoria de Evo, que en definitiva no conoció el neoliberalismo, pues en el año 2019 va a poder votar, va a tener 19 años. Y ya el proyecto político no, somos un proyecto político, ¿no? Nacional Popular, que dejamos atrás el neoliberalismo, no les sirve, quieren otras cosas. Y ahí es donde los procesos realmente tienen un desafío muy grande por actualizarse, reactualizarse. Ya voy terminando. Cuarto, os pongo ahí los 2/3. En la medida en que estos procesos entran en las lógicas, todos los procesos de cambio, ¿no? Como en un momento histórico, entran en las lógicas de la democracia liberal, burguesa, de medirse en las urnas cada cierto tiempo, etcétera, etcétera. Nos metieron también la trampa esta de la muy liberal de la no reelección, ¿no? Porque supuestamente es más democrático que haya cambio bueno, aquí en México lo mismo, ¿no? Un presidente no puede reelegirse. Son 6 años, lo que quieras, pero no puede reelegirse. Está bien, es un modelo, pero la cuestión es que en Bolivia tú tienes un presidente que responde a los intereses del pueblo y que el pueblo quiere que sea reelecto, pero la Constitución, y esa fue una de las concesiones que hubo que hacer a la derecha en la Asamblea Constituyente, la Constitución ya no permite la reelección. De hecho, ya se hizo una pequeña trampa porque solo permite una reelección que hubiera sido la del 2009, pero como no se había refundado el Estado y no se había aprobado la Constitución, se cuenta con que esta del 2014 sería la primera reelección. Además, el primer periodo se acortó 1 año, pues se convocó al referéndum constitucional. Entonces, Evo no puede ser reelecto, salvo que se cambie la Constitución. Y eso va a pasar ahora en Argentina, que Cristina se va a ir con los índices de popularidad más altos que nunca ha tenido un gobernante argentino. Nos puede gustar más, menos, no importa, pero tú ves su popularidad y nunca jamás un gobernante argentino tuvo eso. Y Cristina ya no se puede presentar a la reelección. Y cualquier cosa que venga, desde el kirchnerismo o desde la derecha, obviamente, va a ser peor, no tengo ninguna duda. Pero no puede. Y Evo,
claro, ahí hay una apuesta de muchos sectores, algunos lo hemos escrito, hace muy poquito, la semana pasada, las organizaciones han dicho que hay que cambiar la Constitución y tiene que ser reelecto, pero Evo ha dicho que no, coño, que tienen que buscar un sustituto. Lo mismo está pasando en Ecuador, que Correa ha dicho, bueno, no lo ha dicho tan claro, ha dicho, bueno, si no es imprescindible no me presentaré, bueno, pero Evo ha dicho, y yo estoy convencido, otra cosa es que logremos hacer suficiente presión para que él acepte ser reelecto. Y obviamente hay que cambiar la Constitución y hacer referéndum constitucional y bla, bla, bla. Pero Evo, yo no tengo ninguna duda que él ya está cansado y quiere irse a su casa. Pero a la vez, este debate, que en Europa nadie se lo plantea, por ejemplo, porque un presidente puede ser reelecto todas las veces que quiera, mientras el pueblo le vote, obviamente, ¿no? Y así gobernó en España Felipe González, 14 años, no sé cuánto. Sí, del 82 al 96. Pero esto nos lleva a otra cuestión. Yo personalmente, mi posición política es por la reelección de Evo, pero también esto nos lleva a otro debate, que es la cuestión de los liderazgos, ¿no? Y está bien, estos procesos dependen así de estos líderes caudillos en el mejor de los sentidos, pero también nos lleva al debate de que es muy difícil generar nuevos liderazgos, ¿no? Porque además estos son tan amplios que irradian y opacan a cualquier otro liderazgo. Entonces, bueno, eso nos lleva al debate de la formación política, ¿no? De la creación de otros liderazgos, etcétera, etcétera. Pues no vamos a entrar más ahí, pero es un debate muy complejo, ¿no? O en Venezuela, pues se muere Chávez y, coño, o sea, se nos cae medio proceso. Y además le estamos pidiendo, la semana que viene hablamos de Venezuela, pero le estamos pidiendo a su sustituto que sea como Chávez cuando no puede serlo. Y yo estoy convencido de que Maduro es el mejor presidente y candidato a presidente que podía dejar Chávez como herencia y como legado. Pero más allá de eso, la cuestión es pero a la vez es que son liderazgos construidos, como digo, en las luchas, en un momento determinado de la historia, ¿no? Súper complejo, que igual... Lo mismo, un dirigente que nazca ahora en Bolivia, ¿no? O que se esté formando en Bolivia, se forma en otra Bolivia. Ya no se va a formar en esa lucha antiimperialista, anticapitalista, se va a formar más en la gestión, es muy complicado, ¿no? La cuestión esa. Y ya, para terminar, como el quinto de los desafíos, ese horizonte que planteé y que quizás hayáis escuchado la Constitución política, que se define como vivir bien, ¿no? Que es muy brevemente, pero el vivir bien nace, en realidad, hace unos años las ONGs hacen sus consultorías, sus investigaciones, todas estas cosas, y comienzan a estudiar la cuestión del desarrollo y le piden a los compañeros intelectuales, sobre todo aymaras y quechuas, que traduzcan la palabra desarrollo a su idioma, y se encuentran con que no existe. La palabra desarrollo es imposible traducir en quechua o en aymara, no existe. O sea, los pueblos indígenas no conciben el desarrollo, obviamente, como lo concebimos desde una civilización occidental, moderna, bla, bla. Entonces, bueno, ahí surge la cuestión del suma camaña en aymara, suma causay en quechua, ¿no? Este vivir bien, en castellano más o menos, ¿no? Que al final es un cuestionamiento a todas esas lógicas del capitalismo, de la modernidad, ¿no? Pensar un otro modelo de desarrollo, etcétera, etcétera. Y eso, pues, es un desafío muy unido a la tensión que hablamos del modelo de desarrollo, ¿no? De cómo pensamos un otro modelo de desarrollo para nuestros procesos que rompa con esas lógicas, por lo menos parcialmente, con esas lógicas del capitalismo y de la modernidad. Y me he pasado mucho, así que aquí me quedo. Muchas gracias. Cierra, no sé, como quieras. Bien. Pues sí estamos ahorita un poco ya muy de tiempo. Pero bueno, era importante también aprovechar toda la experiencia de nuestro ponente, sobre todo en el tema de Bolivia. Y bueno, yo creo que podríamos a lo mejor cerrar acá. Vamos a tener la próxima sesión también, cuando vamos a abordar lo de Venezuela con esta invitada especial en el seminario, posibilidad de abordar y profundizar más en
en estos temas y bueno, en las siguientes sesiones quizá ya podamos ir comentando y tener otra posibilidad de intercambio, ¿no? Yo creo que dejaríamos por hoy aquí la sesión. ¿Quiere comentar algo también, Cato? Quiero hacer preguntas, ¿no? No, que se nos ha olvidado.